Querida familia, buenos días. Día 4 de nuestro devocional. Vamos a ir directamente al capítulo 27 del libro de Hechos. Te sugiero que leas todo el capítulo junto a tu familia. El contexto se desarrolla cuando Pablo es llevado a Italia. Pablo es subido a un barco. Antes de zarpar, Pablo habla con el capitán de los soldados romanos que lo llevaban prisionero y le dice que no era buena idea partir, que era peligroso, que inclusive podían morir. El capitán conversa con el capitán del barco, conversa con el dueño y ellos le dicen que no se podían quedar y que tenían que partir. Toman la decisión ellos de partir. Y en medio de la travesía son abordados por una gran tormenta. Nuevamente, una gran tormenta, una crisis que sobrepasa completamente cualquier capacidad humana de poder controlarla. Y es así que vamos a ir directamente al versículo 17. ¿No? Acompáñenme a leer el versículo 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, teniendo temor de dar la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Lo que estamos viendo es a hombres tratando de en sus fuerzas solucionar el problema. La mala decisión que habían tomado, trataban de aligerar el barco, trataban de botar por la borda la carga. Además, trataron de combatir con la tempestad, pero dice la palabra de Dios que la tempestad se hacía peor. Versículo 20 dice que 3 días después las cosas se empeoraron y no veían ni sol ni estrellas. Al punto, dice la palabra de Dios, de que el desánimo abordó todo el barco y ya no tenían ninguna esperanza de ser salvados. Importante. Temor, angustia, no saber qué hacer, deriva en una pérdida de esperanza. Habíamos visto que la fe en Dios era quebrada por el miedo, ¿no? Pero algo ocurre en este instante. Pedro se levanta en medio de la tempestad, en medio de la desolación, del desánimo, de la no esperanza, se levanta. Y fíjate lo que Pedro dice. ¿No? Vamos al versículo 22, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Dice, alégrense, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. ¿No? Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo, fíjate lo que le dijo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como Él me ha dicho. ¿Qué sucede en medio de esta tempestad? Pablo se levanta y dice, Dios me ha dicho. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? No temas, no te preocupes, no te angusties, no te dejes llevar por el desánimo. Nuevamente, Dios hablando a Pablo, pero hay algo importante. Pablo, en medio de personas que no tienen a este Dios como su Dios, empieza a predicarles. Porque Pablo le dice,
el Dios a quien yo sirvo, Él me ha dicho que estemos tranquilos, que esto va a pasar. ¿Por qué? Porque yo tengo una misión, tengo algo que cumplir. ¿Y qué cosa es la misión de Pablo? Predicar el Evangelio a todas las naciones. Te animo a que leas este pasaje y responda a las siguientes preguntas. Tú y yo, que estamos en medio de nuestras familias, posiblemente en medio de personas que no creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador, tenemos la capacidad de decir al resto, no tengas miedo. La Biblia menciona la frase, no tengas miedo, de diferentes formas, alrededor de 365 veces, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Podemos decir que para cada día hay una palabra que Dios nos dice, no temas, estate tranquilo, confía en mí. Y segunda pregunta, ¿estás compartiendo tú y yo en medio de las personas en las que estamos la palabra de Dios? Pablo dice claramente, señores, cálmense. ¿Cómo puede hablar Pablo si decían que habían días sin comer, en medio de una crisis tremenda, desolación, desánimo? Pablo se levanta y dice, tranquilos, alégrense. Yo imagino a las personas del barco en medio de esta crisis, mirándolo a Pablo y diciéndole, ¿qué te pasa? Que me tranquilice. Días que no como, voy a perecer. El virus está llegando a la ciudad, nos va a abordar. Estamos angustiados, pero Pablo dice, tranquilo. El Dios a quien yo sirvo me ha dicho que estemos tranquilos. Y Dios nos dice eso. Dios nos dice, tranquilos, esta prueba pasará. Es más, Él dice que nos da la salida a cada crisis. Pero es importante que la crisis permite probar tu fe y la mía. ¿De dónde estamos recibiendo consejo? ¿De las personas que están alrededor nuestro como el capitán del barco? ¿O recibimos consejo directamente de Dios? Saludos y nos vemos mañana.